Hola chicos, hola chicas, madres, padres y maestras del Colegio Nuestra Señora de la Paz. Estamos otra vez explorando desde casa porque nos gusta explorar más desde fuera, pero ya que no podemos, por lo menos estamos en casa haciendo algo. Pues hoy nos visita alguien que os va a sonar mucho el apellido, que se llama Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo, y es una persona que vais a ver como el espíritu libre, indomable, que tiene la familia de la Cuadra, sigue en él, porque él es ese tipo de personas que las reglas hay que cumplirlas, pero si puede ser otro día, mejor. Entonces, vamos a dar la bienvenida a Telmo. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, encantado, de verdad. Muchas gracias por haberme llamado y por darme la oportunidad de estar aquí hablando para tus alumnos y para todo el que quiera ver esto. Y enhorabuena, de verdad, que a mí me parece una iniciativa buenísima desde la escuela, incentivar el viaje, ese viaje que de verdad no me cansaré nunca de repetirlo, es pues un potenciador del conocimiento. Yo creo que el viaje es el escenario, ese experimento, ahora que tan de moda están las cosas médicas, bueno, pues donde puedes desplegar todo ese conocimiento que tienes o ese conocimiento que vas a adquirir gracias a él. Yo creo que eso es una maravilla y enhorabuena por hacer esa labor, de verdad. Gracias. Pero es gracias también a gente como vosotros, que os brindáis sobre todo a recibir estas llamadas y a contestar y hablar de vuestra vida, que nos importa. Así que gracias por eso. Bueno, hablando contigo, he descubierto que tu vida escolar ha sido un poco extraña, bueno, extraña, distinta Sí, a lo sí, que sí, suele sí, ser sí. normal. Porque realmente, gracias a tu madre, vosotros no tuvisteis una escuela normal, sino que tuvisteis muchas escuelas porque viajasteis por toda España, ¿no? Pues sí, mira, yo siempre, desde luego, doy gracias a Dios por eso. Primero por tener esa madre tan fantástica y única, que era arqueóloga, que era historiadora, que fue profesora, era una persona del Renacimiento, que nos inculcó el amor por la belleza, el amor por la investigación, el amor por la curiosidad y sobre todo el amor por ser un poco contreras. No le gustaba el ir todos como si fuésemos las ovejas, todos juntos, todos a la vez, y buscaba lo diferente. Y entonces le daba mucho miedo las escuelas masificadas. En esa época, bueno, pues empezaba a verlas. Nosotros vivíamos en un pueblo de 7 casas, somos navarros, en el monte, y le gustaba pues ese espíritu hippie, ese espíritu libre y no estar un poco ahí eso con muchas normas, y bueno, y nos educó desde pequeños, cuando no existía el homeschooling, vamos, desde que yo tengo uso de razón, mi padre era marino mercante, viajaba por ahí, y nosotros lo que hacíamos era ir por toda España con una furgoneta, con unos perros, de cueva en cueva, excavaciones, tumbas, cerros, castillos, y así fue nuestra vida desde pequeños hasta muy, muy, muy tarde, por toda España, por sitios increíbles, fuera de las carreteras principales, por las carreteras secundarias, y en pequeñitas escuelas, porque entonces no había un homeschooling, como le llaman ahora esas palabrejas en inglés, sino la educación en casa, que ahora todos estamos haciendo por internet y todos los profesores lo sabéis, todos los maestros lo hacéis ahora con vuestros alumnos encerrados en casa. Bueno, pues entonces no existía eso. Y mi madre decía, pues sí, es mucho más cómodo. Bueno, pues al final íbamos contracorriente en eso y nos escolarizábamos en pequeños pueblos preciosos, de los cuales recuerdo, pues tengo unos recuerdos fantásticos de amigos que se han quedado para siempre, en Lance, en Larraizar, en Monreal, en Jaca, en Ciordia una vez muy de pequeños, de todos los sitios algunos escapábamos por el monte, durábamos una semana, en otros sitios estuvimos más tiempo, pero nunca más de un mes, 2 meses, y nos íbamos por ahí a viajar, nos examinábamos y después, bueno, fue pasando el tiempo y lo hicimos nació una cosa que se llamaba el CENEVAD, que era Educación Básica a Distancia, Uh -huh. luego otra cosa que era el INVAD, Instituto Nacional a Distancia, que fue una maravilla. Yo tengo un recuerdo de verdad, te lo decía el otro día hablando por teléfono, cuando concertamos la entrevista, para mí fue un verdadero escenario de conocimiento universal. O sea, fue esa sensación que tendrían los clásicos cuando iban a Salamanca o cuando iban a Alcalá de Henares y entonces conocían esa universidad, esa universalidad del conocimiento. Pues eso tuve suerte de conocerla en el INVAD de Pamplona, donde había unos profesores fantásticos de literatura, de filosofía, de historia, de griego, de latín. Bueno, fue un auténtico descubrimiento. Para mí fue un bachillerato, que era el antiguo, el del BUP y el COU, Sí. pues fue fantástico. Y entonces yo creo que, y luego la universidad, que luego yo iba para marino mercante, lo que pasa es que, bueno, pues al hacerlo toda a distancia y tal, hice mucho más por letras puras, hice griego, latín,
bueno, pues las matemáticas... O sea, que entiendo que tú ibas más por el tema de letras, ¿no? Te atraía más las letras. No sé si me atraían más, pero tenía más facilidad y para las matemáticas yo soy muy nulo. Entonces, bueno, pues, y para hacer marino mercante, que es lo que yo quería hacer, exigían un año vamos, si no lo hacías por ciencias puras, tenías que ir por un año de letras, de lo tuyo, y luego ya pasarte. Y dije, bueno, y me apunté a Derecho en la UNED. Y Derecho en la UNED era otra maravilla, o sea, el primero pues era historia, era, bueno, era una, no sé, yo me acuerdo que eran todas las asignaturas que tenía, eran muy bonitas, muy, muy bonitas. Y dije, bueno, esto lo apruebo yo en 2 años, aquí como es a distancia, me puedo presentar a todas, tochos así. Y el primer año saqué muy buenas notas, y luego ya como estaba viajando, y me acuerdo, todavía tengo ese recuerdo de las mochilas, en los barcos, en los sitios, llevar los tochos de derecho penal, administrativo, civil, cuando ya empieza lo duro del derecho, y ahí eso ya se hacía más arduo. Al final, gracias a Dios, lo acabamos, después de viajar mucho, de muchos años, y ya, bueno, pues era como una deuda cumplida con mamá, con mi madre, que yo creo que es que todo el mundo tiene, ¿no?, que por lo menos esforzarse en hacer algún estudio, aunque luego eso no es que no te sirva para nada, porque no es verdad, siempre todo te sirve para algo. Luego yo me he dedicado más a los viajes, aunque me colegié, abogado, tal, pero sí que es verdad que, bueno, pues he aprendido muchas cosas, otras muchas, viajando, y eso es como una deuda que se tiene en casa y de, bueno, pues que al final lo hicimos. Es verdad que también es mucho lo de la titulitis. Dice, bueno, pues ya tengo un título. Sí. Pero bueno, siempre demuestra un esfuerzo y una esto que lo has hecho y ya está. Y entonces ese recuerdo tengo yo de la formación, que fue un poco pero sui generis. una de las cosas buenas que tenemos en la formación española todavía es que sigue siendo más general que la de otros países, con lo cual eso para ti después tienes mejor formación, más completa. No es tan específica en otros lugares. Pues en Estados Unidos uno sabe tocar una tecla, pero la de al lado no sabe para qué significa la tecla esa. No sabe para qué sirve, solo sabe tocar esa. Entonces nosotros somos más generalistas. Quizás a veces eso nos lleva a que cuando estás estudiando una carrera digas, ¿para qué quiero esto yo? Si realmente no lo voy a usar. Pero luego, cuando pasa el tiempo, por eso recuerdo con muchísimo cariño esos maestros de pueblo que te daban todas las asignaturas y donde te enseñaban pocas cosas, pero muy, muy sólidas, muy firmes. Sí. Entonces, con esos mimbres, con esos fuertes mimbres, después podías hacer cualquier cesto porque sabías investigar, sabías ir a las fuentes, sabías desarrollar una idea. Entonces, tenías unas armas muy sólidas. Y yo creo que hoy en día a lo mejor se peca un poco, que tú lo sabes mejor porque eres profesor, entonces se peca un poco de demasiada materia, demasiadas cosas, y luego no se tiene en cuenta la naturaleza de un niño. Yo me acuerdo, y doy gracias a Dios de mi madre, por habernos criado en el monte, por haber sido salvajes, por haber estado todos los días pues en el campo, y a lo mejor menos sentado, porque a esas edades el cuerpo no te lo pide. Ahora pues no hay más narices y el tiempo va pasando y se están muchas más horas sentado, pero no es natural que un niño de los 3 a los 10, 20, 30 años esté quieto en un pupitre 8 horas al día. Y entonces yo creo que eso pecamos un poco de no ser más experiencial, de no aprender jugando, sí, de no aprender... Aparte que todos pecamos en exceso, no solamente en el colegio, sino fuera, como padre que también soy, de las típicas extraescolares, que si inglés, que si danza, que si deporte, que no sé qué. No juegan, los chicos no juegan, no tienen tiempo para... El pobre niño está ya mareado. El otro día leí un artículo que decía un psicólogo que es necesario aburrirse, porque aburrirse levanta la creatividad. Claro. Si yo me aburro, entonces necesito pensar en algo para no aburrirme. Entonces, claro, el buen torero es el que tiene hambre, el que se arrima, claro. ese necesita, el que se aburre necesita buscar incentivos. Entonces, ahí está ya la genialidad y busca cosas que si está todo el rato ocupado, como una mano, pues no. Pero bueno, como sí, el otro día leí también que Newton sacó su teoría en una cuarentena. O sea que no vamos mal. Arrea constipado, vamos a salir todos aquí, vamos. Vamos a salir teóricos aquí todos. Bueno, bueno, conociéndote a ti ahora y conociendo a tu tío, a Miguel de la Cuadra Salcedo, se entiende mucho el tipo de familia que habéis sido, ¿no? Que os ha gustado el contacto con la naturaleza, el vivir cercano a las raíces, ¿no? A los pueblos auténticos, como existen todavía, desgraciadamente ya pocos en muchos lugares del mundo. Y yo recuerdo hablar contigo y recuerdo hablar con Miguel, pues eso, que era una persona que transmitía enseguida esa sensación que estamos hablando de que no toda la cultura la da el libro o el estudio, sino toda la formación que se ha ido generando a lo largo de sus viajes, ¿no? Yo recuerdo que me decías cuando tú te volvías él de algún viaje, cómo era la fiesta de llegada casi, ¿no? De recibirlo.
Hombre, nosotros el viaje, como te he dicho antes, pues lo teníamos muy interiorizado, o sea, siempre. O sea, la vida era nómada, o sea, estar más de 2 días en un sitio ya era como demasiado. Y teníamos esa figura, pues de mi padre, de mi madre, y luego de mi tío, que era como un actor de Hollywood, era como una especie de superhéroe de la mitología griega, donde venía con sus barbas y te contaba unas cosas, además tenía una labia, y tú te transportabas a un mundo de película y lo estabas viviendo de verdad, o sea, estabas con el protagonista de esa película. Era, pues eso es lo que te he dicho yo, un héroe mitológico que llegaba a tu casa y te contaba las cosas. Y te traía, yo me acuerdo, nos traía unos arcos, unas flechas, nos enseñaba unas cabezas que decía que era de jíbaro, luego te a saber, porque éramos muy pequeños, pero te metía en una historia, te metía en una película preciosa. Y entonces yo creo que ese imaginario de niño, pues en el fondo la gente hace un poco, le gusta lo que ve. Tienes, bueno, pues en esos talentos que Dios nos da cosas que te gustan más y otras menos. Y entonces nos encantaba el viaje, la aventura, el riesgo, bueno, pues eso era para nosotros algo que queríamos cumplir. Y entonces tuvimos la suerte primero después de haber viajado siempre, pero de haber descubierto sus programas, los que hacía él con lo que empezó siendo Aventura 92, que era unir a esas Sí, juventudes de América y España, con la Aventura pues un 92. poco era, pues tuvimos esa suerte en casa, de conocer hasta, vamos, de tener la oportunidad de conocerlo, de aprender y después de viajar con él. Cuando tuvimos, mi hermano se fue con él con 16 años, yo me fui con 17 ya trabajando en su equipo y estuve 10 años no ininterrumpidos, pero así salteados, pues viendo el verdadero espíritu de América, de Hispanoamérica, yendo en todas las tribus indígenas, viendo oye, íbamos casi 800, 500, 600 personas con Miguel, Una que tiene barbaridad. tela, metiéndonos por el Orinoco, por el Amazonas, viendo las minas, los montes, los volcanes, viendo esa maravilla, lo que te he dicho antes, buscando la belleza y lo bueno de las cosas y de las personas. Y entonces teníamos la suerte de que Guayasamín nos pintaba un esto, o venía Mario Monteforte, o venía Bacielo, yo me acuerdo en la ópera de Manaos, que habíamos visto Fitzgeraldo, y cómo nos tocaba ya un concierto de piano precioso, cómo se vivía ese aspecto cultural, ese aspecto bonito de los sitios, ese aspecto romántico. Entonces era un viaje verdaderamente del Renacimiento, era un viaje científico, social, sociológico, humano, era una maravilla. Entonces aprendimos ese valor que no lo entendíamos hasta entonces como una persona, pues eso, que había sido y que era corresponsal de guerra, que había hecho unas machadas, que tal, se iba con unos chicos para enseñarles lo que él había visto. Entonces comprendimos esa labor mesiánica que él tenía de transmitir ese mundo, que no deja de ser un libro que tenemos que leer, que es una auténtica maravilla, que es un regalo verdadero de Dios, que se hizo para que esto fuese el paraíso, que luego lo fastidiamos nosotros, pero que es una de las maravillas del universo. Y entonces, ¿cómo él quería que los jóvenes viesen ese mundo? Quería que viesen las cosas bonitas del mundo. Porque sí, cosas malas hay, injusticias hay, enfermedades, que ahora lo vemos, pero en el fondo es todo maravilloso. Entonces hay que luchar. Y entonces tuvimos la suerte de ir con él, aprender todavía más y ver que el viaje te cambia la vida y te cambia la mentalidad. No sé si para bien, desde aquí lo digo, desde ya a la altura de los años, pero yo volvería a hacer lo mismo, porque creo que he Sí. vivido más intensamente. Te contaba el otro día como Chema Elosegui, que era un amigo de aquí de San Sebastián, que era un viajero, que era escritor, que el tío, joder, se cogió un cáncer de estos brutales y en una última sitio que estuvo dando una conferencia, él decía cómo gracias al viaje había vivido el doble o el triple que una persona normal, porque cada día eran como 5 o 6 en una oficina. Y entonces, bueno, pues eso es un poco el viaje. Yo creo que la aventura, ese porvenir, esa providencia, ese no saber qué va a venir, te hace estar más vivo. Sí, realmente lo hemos hablado tú y yo, que hemos pasado vicisitudes por ahí distintas, peligrosas y tal, y quizás ahora también se valora, o vemos el confinamiento nosotros que tenemos aquí de otra manera, porque tenemos la suerte de haber pasado confinamientos voluntarios, es decir, tú cuando te has cruzado, has estado con el barco, con la nao Victoria, pues lógicamente ahí no hay un botón de parada en mitad del mar, oye, que me he cansado y me bajo, tienes que aguantar ahí. Entonces, yo creo que eso también es una ventaja porque hay Y que eso saber lo sufrir. aprendimos, ahora que hablas de la no victoria, bueno, pero nosotros tuvimos la suerte, y aquí lo quiero decir en tu canal, que estuvimos con el mejor capitán que ha habido en la historia del mundo, que ha sido el capitán Carlos Etayo Elizondo, un marino, investigador naval, historiador, era una persona, un auténtico, era un personaje de Valle Inclán, era un hidalgo antiguo español
que dejaba todo por un ideal, y entonces era el mayor investigador, el mejor investigador naval que ha habido. Y tuvimos la suerte de ir con él, mi hermano y yo, gracias a mi hermana, que le ayudó a conseguir patrocinadores y estuvo todo un año con él, en la Niña Tercera, en un viaje precioso, en un túnel del tiempo, exactamente igual que en el siglo XV. Bueno, fue una experiencia de verdad que cambió nuestra vida y cambió nuestra manera de ver América y cambió la manera de ver la historia. O sea, cuando verdaderamente lo experimentas, por eso estamos hablando del valor de la experiencia, vives y te metes en la piel y en la cabeza de esos hombres del siglo XV que atravesaban un mar tenebroso en busca de un dorado, pero un dorado espiritual más que económico. Muchas veces el ser humano del siglo, ya lo vemos, y lo estábamos hablando el otro día, no hace falta tener riqueza para ser feliz. Es más, si la tienes, no lo eres. Necesitas ideales. Y entonces, nosotros nos metimos con Etayo en esa búsqueda de un ideal histórico de gentes, compatriotas nuestros que fueron y se encontraron con otra gente que lo cogió de la mano. Nos solíamos decir que los verdaderos descubridores de América fueron los propios indígenas americanos que cogieron a estos seres barbados y les cogieron de la mano y los llevaron por un sitio inmenso que se habrían muerto todos. Nosotros lo que vimos cuando llegamos al Caribe, después de casi 50 días de navegación, no llegamos a tener escorbuto, pero el agua podrida, estábamos fastidiados, que si no tienes una mano amiga, que el ser humano es un ser social y que necesita de otros para sobrevivir. Entonces esa historia del mestizaje, del encuentro, bueno, pues de recorrer esa calle de las Damas, la primada de América, o irte a Montecristi arriba, donde se hizo con los restos de la Isabela, o sea, con los restos de la Carabela, la Santa María, ese fuerte de la Isabela arriba. Bueno, pues toda esa historia fue la que nos hizo después viajar con indígenas maquiritales por historias preciosas de conocer a gente, a misioneros, salesianos, jesuitas, comunianos, gente que verdaderamente da la vida por ayudar. Y entonces eso lo hemos trasladado ahora, ese espíritu lo trasladamos ahora a África. Llevamos ya pues, más de 15 años recorriendo África gracias a los misioneros, que son como esos indígenas que nos cogen de la mano y nos enseñan el verdadero palpitar de un continente, eso que no se ve en las agencias de viaje, sino que, bueno, pues que se ve solamente cuando uno viaja con esa gente, que yo creo que además tú has estado y has tenido esa experiencia. Sí, aparte que pues tú tienes ahora un enamoramiento con África, como has dicho, de hace años, y es debido a que has conseguido que los más jóvenes, como pasó a nosotros viendo la ruta Quesal, sientan ese interés por conocer el mundo, ¿no? Por viajar, por ayudar, porque en definitiva es ayudar, ¿no? Y yo creo que la labor que estás haciendo tú ahora es muy bonita para redescubrir que la juventud no es mala. Yo no me canso de decir que son igual que nosotros, son exactamente igual que nosotros. Si nosotros hubiéramos tenido una tablet, hubiéramos estado todo el día con la tablet si nos hubieran permitido estar con la tablet. Es decir, el problema no es de ellos, sino de la sociedad que se han encontrado. Entonces, que haya gente como tú que facilite a esos chavales volver de nuevo a reconocer la naturaleza, en este caso África, que es un continente precioso, pues creo que es una historia que es bonita de contar y que lleváis ya años, ¿no? Has dicho 15 años yendo allí, ¿no? Pues llevamos ya 15 años con España rumbo al sur, recorriendo diferentes países de África. Nuestro hilo conductor es convivir en misiones, ver gente, ver naturaleza, estar un poco allá. Y sobre todo, a ver, cuando tú decías que los jóvenes son fantásticos, es verdad, no es un cliché, no es decir, ay, qué bien, voy a decir aquí una butá para que bueno, pues la gente se sienta bien. No, tú que eres maestro, profesor, lo sabes. La gente hay que darle una oportunidad y la gente es excelente. El 99% responde fantásticamente. Entonces, lo que hemos hecho es una encuesta real sobre el terreno, donde más de 20.000 jóvenes ya han optado a venir a Rumbo al Sur, los hemos conocido, hacemos una prueba con el Ejército de España antes, previa de organización, para conocernos. Bueno, pues todos esos jóvenes que ya llevamos cientos de miles de kilómetros recorridos por África, te das cuenta que son geniales. O sea, dices, todas las noticias negativas, todo lo que, no sé, el morbo vende y todo lo malo vende. Pero es que la gente es excepcional, la energía, las ganas, la ilusión. Ahora mismo están todos los jóvenes de Rumbo al Sur, los que van a hacer este año el viaje, bueno, pues están como locos en sus casas, ahora adaptándose con las nuevas cosas de la no movilidad, consiguiendo ellos mismos una cofinanciación para poder hacer el viaje. Bueno, pues son gente excepcional. Y yo creo que con esa gente el futuro lo tenemos asegurado. Entonces hay que ser muy positivo en eso porque es real. O sea, Sí, no es un y autoengaño, además es una realidad. yo soy positivo en eso porque yo creo que la gente son siempre, yo qué sé, un poco broma de que estos tuiteros nos van a salvar o estos youtubers nos van a salvar. Pues estos tuiteros, estos youtubers
tienen mejor corazón que nosotros, son más solidarios, en el sentido de que se preocupan más por las causas perdidas, ¿no? De gente que lo está pasando mal. Y ellos son los primeros que levantan la mano y dicen, no, hay que luchar por esto, hay que luchar por lo otro. Yo creo que no está el mundo perdido y Para nada, nosotros, pero los más sí es mayores, verdad. tenemos que cuidarlo. Claro, pero sí es verdad que hay que incentivar las buenas cosas. Yo creo que, y mi madre lo decía siempre, solo hay que tener vergüenza de lo malo, de lo bueno no. Lo bueno hay que promoverlo. Y entonces los viajes, la aventura, las cosas épicas, las leyendas, la filosofía, esa parte buena que tenemos todos, eso hay que promoverlo entre los jóvenes, hay que promover la épica. No el realismo trágico y el final cierto, no. Yo creo que eso siempre hay que promover la aventura, que a lo mejor a veces se frivolizó esa palabra, que es una palabra preciosa, pues hay que potenciarla. No como frivolidad, sino como herramienta de ilusión y de esperanza. Yo creo que es una chulada. Entonces, todo el mundo tenemos, y no solo hace falta para vivir una aventura, irte al confín más lejano del mundo. Cuando tú abres los ojos y verdaderamente te abres a los demás y eres curioso, un paseo al lado de tu casa te va a hacer descubrir muchísimas más cosas. Si miras con ojos de ver lo que hay, lo nuevo, y no parecer que lo sabes todo, pero vamos, como si te hubieses ido pues no sé, a Mongolia. O sea, que eso yo creo que siempre es bueno. Bueno, tu periplo por África está claro y tu pasión por los viajes también y por promover a los jóvenes ese ímpetu que siempre tienes. Pero siempre es cierto que nos cuesta trabajo, ¿no? Transmitirlo. Yo desde la escuela es difícil cuando tienes que luchar es más fácil jugar a la Play que recitar un poema de Lorca, por ejemplo. Pero siempre nos quedará la buena intención y los chavales siempre va quedando. Lo que te decía de dejar un pozo, dejar una semilla, que siempre es bueno porque luego algo crecerá, algo de lo que nos han ido metiendo de pequeños, luego algo queda. En todas estas charlas me gusta luego comentar con todos vosotros qué tipo de... Bueno, yo sé que ahora tú estás en Francia, que tú puedes salir, a nosotros nos van a dejar salir con los chavales. Bueno, Con lo cual el salir con los confinamiento, niños, aquí tienen el mismo derecho los perros que los niños, pueden salir. Y entonces salir ordenadamente, no puedes salir más de 3, tienes que salir tal, puedes hacer deporte una hora muy cerquita del sitio donde vivas, con un papel, una atestación, con tu DNI, hora en la que sales y tal, y nunca más cerca de 1 metro, 2 metros de la gente. Bueno, la verdad es que no hay nadie. O sea, chulada es que no hay nadie por la calle. Mi pregunta en esa relación, porque seguimos confinados en casa, es ¿cuál es el viaje seguimos que harías después en de salir? arresto domiciliario. ¿Cuál sería el viaje que harías después de salir? Pues mira, ¿sabes lo que me gusta? No planificar las cosas. A lo mejor es un vicio o una muy mala costumbre. Y luego lo hacemos, ¿eh? Luego al final la fuerza ahorcan, como dicen. O sea, luego al final planificas. Pero yo creo que el viaje más bonito es aquel que no has planificado. Aquel que lo aceptas como viene, que te adaptas y no lo tengo pensado. O sea, porque mira, una de las cosas de este siglo, yo creo que esto nos está viendo bien, es el no tener que hacer tantas cosas a la vez. Yo creo que un poco la parte mala de las nuevas tecnologías es que tenemos tal inmediatez en la respuesta en esas 2 rayitas del WhatsApp o ahora del Telegram que la gente está pasando. Y entonces dices, no puedes hacer todo a la vez. El ser humano tiene un tiempo y una calma y un reposo que necesitamos. Entonces, muchas veces cuando proyectamos ideas, que también hay que proyectarlas y por supuesto hay que tener ilusiones, pero entonces nos creemos. Una vez, mira, lo leí en un disco de Pau Donés, creo que era, no sé, un cantante, el de La Flaca, y decía, es muy bonito conseguir los sueños, lo bueno, para no desencantarte, es que luego sepas que no van a ser exactamente como te los has imaginado. Aceptar lo que pasa, entonces aceptar ese cambio, esa falta de previsión, no tenerlo todo en una agenda y si no lo cumples. Eso es una de las cosas que hacemos en Rumbo al Sur. No decimos jamás el programa del día, tenemos previsto, porque entonces estás pensando en lo que vas a hacer, en lo que has dejado de hacer, porque nunca da tiempo a hacer todo lo que tú te prevés, y entonces nunca te lo pasas bien. En cambio, cuando no sabes lo que vas a hacer, cada día, cada minuto, cada segundo que pasa es fantástico, porque es lo que está, es el presente, es lo que estás viviendo. Entonces, un poco la idea. Hombre, pues lo que decías tú, ¿qué viaje? Pues llegar a volver a Ruanda, volver a preparar, ya estuvimos hace poco, antes de la vaina esta que nos pilló allá, y bueno, y preparar un poco el viaje y volver a África. Como decía Ganivet, siempre hay que tener España debe tener siempre una puerta entornada hacia África. Bueno, pues un poco eso. Y siempre América. Yo creo que América para los españoles pues es nuestra segunda patria, es nuestra segunda casa. Yo me siento dominicano, me siento puertorriqueño, me siento cubano,
todas las historias de mi familia. Me siento de la isla de Vancouver, que era la isla de Quadra, un antepasado nuestro que la descubrió. Sí. Me siento de Alaska. No sé, yo creo que Hispanoamérica, la hispanidad para nosotros, desde Filipinas hasta Tierra de Fuego, bueno, pues es algo que representa nuestra cultura, nuestra manera de ser. Nosotros llevamos allá el mundo clásico, llevamos a Platón, llevamos a Aristóteles, llevamos la religión católica, llevamos las universidades, bien o mal, antes o después, pero lo hicimos, llevamos lo mejor que teníamos, la mejor gente que teníamos. Entonces, yo creo que eso siempre, pues si se puede volver a América también es una maravilla. Pero vamos, hace poco estuve en Medio Oriente y no sé, cualquier viaje siempre, o sea, el poder sentir y saber que estás vivo y que puedes ver esta maravilla, pues mola bastante. Bueno, y para ya finalizar, ¿qué 2 libros recomendarías? Uno para niños y otro para adultos. Buah, eso es muy difícil. Un poco para despertar. Pero, ya no sé qué decir, por eso lo pregunto. Es muy difícil porque dejas, un libro es como una película. Dice, ¿qué película aconsejas? Pues depende mucho el momento, el ánimo que tengas. Cuando hablábamos, pues mira, ahora mismo estaba leyendo yo uno, releyendo, porque me ha escrito y le tengo que contestar al padre Juan González Núñez, que es un comboniano intelectual, erudito, que lleva más de casi 40 años en Etiopía. Que sabe Gumuz, que sabe Jef, que sabe toda... Bueno, es un bestia. Y entonces tiene unos libros preciosos sobre Etiopía, que son Etiopía entre el mito y la leyenda. Tiene muchísimos aquí, por pequeñas exploraciones en el pueblo Gumuz. Ahora está ahí frontera con Sudán del Sur, en un sitio impresionante. No, frontera con el Chad, perdóname. Frontera con Sudán, no es Sudán del Sur. Sudán está más abajo. Él está donde la represa grande está yendo hacia Ginger Bells, para el otro lado. Y entonces están allá también confinados, hay un lío étnico brutal, están allá pacificando, entonces tiene unas novelas preciosas. Bueno, pues yo creo que para viajar, para adentrarse un poco en ese espíritu de uno de los países más enigmáticos y bonitos, que estuvimos el año pasado viendo Las Fuentes del Nilo con Pedro Páez, que tiene un libro precioso. Hay una editorial, Editoriales del Viento, editorial gallega, que es la primera editorial que ha traducido al español la historia del descubridor de las fuentes del Nilo, que era un jesuita, sí, que en 1621... Que no era Livingstone. No, era español del siglo... Y tiene una historia preciosa que el tío va con dos jesuitas más, los apresan los turcos, está 8 años en unas galeras, aprende árabe... Bueno, tiene una historia, meteros, Pedro Páez, Editoriales del Viento, impresionante, la historia de la conquista, vamos, del descubrimiento del Nilo y la historia de Etiopía, que sigue casi igual en esa cultura. Bueno, pues eso es precioso. Yo creo que uno de los, si queréis conocer África, la verdad es que había un libro precioso que es Javier Reverte, que es El sueño de África. Creo que es un libro precioso para quien no lo haya leído, yo creo que ya todo el mundo lo ha leído. Y es que hay miles de libros bonitos. ¿Y tú de niño hubo algún libro que te marcó, que te gustó, que dijiste, es que este me encantó de pequeño? A mí me ha gustado siempre muchísimo Las inquietudes de Santi Andía. Me ha encantado la trilogía del mar de Baroja. Baroja me parece uno de las maravillas de la literatura hispana y mundial. Conrad también. Conrad yo creo que es el espejo del mar. Bueno, tiene unas novelas preciosas que te hacen enamorarte de ese mundo romántico de lo que era el mar antes, ahora ya con los contenedores, con las grandes líneas, con esto que también sigue siendo bonito, pero ya no es lo mismo. Cuando entró el vapor, cuando entró el carbón, cuando entró la propulsión mecánica, se fastidió el romanticismo en la mar y en el mundo, y ya todo es útil y todo tiene que ser... pues yo creo que Conrad es uno de los autores pues mejores, que no sean españoles, dentro del mundo de la aventura. También hay miles, es que no te podría decir, pero ahora... bueno, he estado leyendo las cosas de historia, miles de cosas. Que luego, lo que te decía, no da abasto. Y luego hay un libro precioso también, que es Dios, el hombre y la aventura, que lo hizo Reverte también, sobre Pedro Páez. Lo tenemos más fresco eso. Pero hay miles, o Iradier. Yo creo que mira, la Guinea Española, yo me acuerdo que no nos dejaron pasar hace ya unos años. Estábamos en la frontera sur por tierra, queríamos pasar. Y bueno, en ese momento pues que creía que éramos espías, yo que sé, 4 tíos en un todoterreno con barbas, me dijeron, bueno, esto no. Y ver ese río, ver todos esos nombres que eran España, ver de repente cómo pasaban la frontera y hablaban en el corazón de África español, un español bastante bueno, y te emocionaba. O sea, decía, esto ha sido España, esto es... Entonces de repente ver, no sé, eso... Cualquier cosa de Iradier, que es ese descubridor a la vez Manuel de Iradier, pues es una maravilla, y es transportarte a esos siglos
preciosos. Bueno, oye, no, y hay una preciosidad de autobiografía inacabada, que es la de Stalday, que es preciosa, que cuenta cómo se escapa de un orfanato en Inglaterra, se va en un barco con 12 años a América, ya lo prohija un comerciante del río Mississippi, vive con los indios. Bueno, es una novela preciosa, es una novela de libertad, es fantástica. Bueno, pues, novela, yo te digo novela aunque sea una biografía, pero la escribes. Nos has dejado muchas opciones, con lo cual perfecto, así la gente tiene dónde elegir. Bueno, pues hemos terminado la entrevista, ha sido un placer, ya sabes, Telmo, hablar contigo siempre, porque siempre volvemos al mismo sitio, nos encanta la aventura, nos encantan los personajes históricos, sobre todo la España aventurera, que es la que nos emociona, la que nos llega al alma y la que cuando viajamos a América, como tú dices, y te sientes como en casa, o incluso a Alaska, que también estaba allí la bandera española ondeando, te sientes como parte de esa historia, ¿no? De parte de esa aventura. Así que muchas gracias. Y sobre todo por lo bonito que ha quedado, porque tú cuando te vas a Texas o te vas a Florida o te vas a Puerto Rico o te vas a Santo Domingo, una de las maravillas, y chico, hay que presumir de lo bueno, el español es una persona empática, es una persona solidaria, es una persona que deja un buen pozo y que dentro de nuestras sombras y oscuridades pues hemos sido, yo creo que el espíritu colectivo es de gente buena y eso tenemos que presumir de eso, ¿ves? Que si no nos ponemos bien nosotros, olvídate, hombre, no nos va a poner bien nadie. Si te das cuenta es lo que está destacando ahora, o sea, los aplausos de las 8 de la tarde espontáneos en toda España, eso significa que al final somos buena gente. Ahí es donde queda todo. Pero no somos idiotas, ¿eh? Eso también hay que la gente también se entere, que no por mucho aplaudir no sabemos lo que hay. Eso es. Pues muchas gracias, Telmo. Un saludo. A vosotros, gracias. Adiós.